Radio Alianza, contigo siempre estaré. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Que les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Alex González, para tu programa A la Luz de la Palabra, que se transmite a través de Somos Radio Alianza. No olvide compartir esta transmisión, porque yo sé que tiene Dios una palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. Agradecemos primeramente a Dios la oportunidad que nos ha dado de estar una vez más con todos y cada uno de ustedes para dar una palabra de fe y de esperanza. Amén. Así que comparta con nosotros estos minutos, este ratito, donde yo sé que Dios tiene algo poderoso que impactará tu vida de una manera especial. Agradecemos en esta noche que me acompaña mi hermano, ministro de la palabra del Señor, Jesús Méndez. Se encargará de presentar su iglesia y su ministerio. Amén, muchas gracias, Alex. Les damos las gracias a todos aquellos que están sintonizando con nosotros en vivo y nos están acompañando a través de lo que será la exponencia de esta palabra. Mi nombre, como dijo mi hermano y amigo pastor Alex González, mi nombre es Jesús Méndez y pertenezco a la casa de restauración donde todo comienza, en la cual me congrego con mis pastores Eliezer Acevedo y Wilnelia Pumarejo, y gracias a lo que es la voluntad del Señor estamos esta noche hoy aquí, Alex. Amén, amén. Antes de comenzar, ¿verdad?, y traer esta palabra que yo sé que va a ser de gran edificación a las vidas, vamos a ponernos en comunión y vamos a clamar al Dios del cielo, ¿verdad?, para que Dios hable a tu necesidad, para que Dios hable a tu problema y pueda transformar ese problema en gozo. Muchas veces vemos que el problema es grande, pero el grande aquí es Jehová de los ejércitos. Así que en esta hora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar juntos aquí transmitiendo, Dios mío, este programa que va a ser de grande bendición a las vidas. Yo te pido en esta hora que a través de la palabra que va a ser impartida, seas tú hablando a cada corazón, seas tú hablando a cada mente, Dios mío, seas tú convenciendo al hombre de pecado para que puedan venir a tus pies, Dios mío. Te pedimos en esta hora que si hay alguien enfermo, seas tú sanando, que si hay alguien afligido, tú transforme su lamento en gozo, Dios. Que si hay alguien con alguna necesidad, sea tú supliendo esa necesidad, Dios mío, conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Concédele la paz que sobrepasa todo entendimiento a cada una de las vidas que se conectan y que se van a conectar más adelante. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más y te pedimos, eterno Dios, que tu bendición nos acompañe hoy, mañana y siempre. La bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Así que en esta hora voy a dejar a mi hermano, amigo y compañero de milicia, ¿verdad?, Jesús Méndez, con la exposición de la palabra. Adelante, hermano Jesús. Amén, amén. Bueno, así como dijo Alex, estaremos exponiendo ahora la razón de las escrituras por la cual nos estaremos dirigiendo a lo que es el Salmo 23. Esta noche estaremos hablando acerca del Salmo 23, por lo cual le exhorto que nos acompañe a través de su Biblia, de su recurso, para poder leer y escuchar lo que es la exponencia de esta palabra. Y lee de la siguiente manera: Salmo 23. Padre, leemos en tu nombre, Jesús. Amén y gracias. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque, ojo aquí, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que así como la leímos, esta revelación que fue escrita pueda ser iluminada a través de lo que es la manifestación de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que se pueda materializar lo que tú quieres revelarnos en esta hora, y que pueda ser partícipe de esta porción de las Escrituras a nuestras vidas, que ha de ser depositada para que pueda ser dirigida, exhortada y pueda ser de edificación en nuestro caminar que nos encontramos enfrentando en nuestro diario cotidiano. Así lo pido, Padre, que me dirijas y que no le añadas ni le quites, sino que hable certeramente lo que tú quieres transmitir a tu pueblo, en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén y gracias. Esta noche estaremos hablando bajo la porción de las Escrituras, el Salmo 23, pero he titulado esta porción a través de este mensaje, creyendo en todo tiempo. Amén. Es interesante porque en cierta ocasión un rabino muy trascendental y conocido dijo lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y claro está, esta porción de este rabino que exponía estas palabras habla de nuestro amado Jesucristo. Y en medio de este escenario en la cual él decía estas palabras, lo hacía para que en medio del entorno que nos encontrábamos enfrentando pudiéramos tener paz. Así que luego de haber dicho eso, quiero entrar en cierta introducción a definir ciertas funciones y características de lo que es la función del pastor y las características de lo que es la oveja. Esa es las aseveraciones y la parábola que está utilizando el salmista para ilustrar una enseñanza en medio del proceso. Lo interesante del pastor es que las funciones del mismo es hacer lo siguiente: él se encarga de vigilar o supervisar las ovejas. Ese es el paso número 1. Ahora, el número 2 consta de cuidar las ovejas. Y esto se resume en que su interés primordial es alimentarlas. Ahora bien, por otro lado, cuando hablamos de lo que es las ovejas, estas tienen ciertas características, las cuales, al igual que el ciervo, punto número 1, pueden aguantar largos periodos sin beber agua, por la cual se nutren de lo que portan. Y número 2, a diferencia de las cabras, que son muy independientes, las ovejas dependen del pastor para encontrar pasto y agua. En resumidas cuentas, Alex, prácticamente son indefensas sin el pastor. Quisiera que pudieras abundar un poquito más sobre esto, al hacer énfasis de lo que es la función o lo que caracteriza las ovejas dependiendo del pastor. Amén. Ciertamente, ¿verdad? Cuando miramos este pasaje bíblico, el que está escribiendo este salmo es David. Todos sabemos que David era un pastor de ovejas. David tenía la responsabilidad de cuidar las ovejas. Ciertamente, él también dijo que él tenía que pelear por las ovejas porque venían animales feroces. Eso es. A atacar las ovejas que estaban indefensas. Él está hablando y diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David tenía plena confianza en el Señor porque él tenía una relación con el Señor. Eso es. El Señor lo que quiere de nosotros es que tengamos una relación, porque cuando Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Como bien dijo mi hermano Jesús al principio, ¿verdad?
Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Van a pasar por pruebas y circunstancias, pero tengan fe en mí, confíen en mí, porque yo vencí y ustedes también vencerán. David está diciendo, Jehová es mi pastor y no tendré falta de ningún bien. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En otras palabras, la oveja no tiene un norte fijo. La oveja depende de que el pastor la dirija a lugares de delicados pastos. Acordémonos de Moisés cuando pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, que las llevaba por largos trayectos en medio del desierto buscando esa nutrición, esa hierba, ese pasto fresco para nutrir esas ovejas, buscando aguas para que esas ovejas no muriesen de sed, ¿verdad? Porque todos sabemos que en el desierto hay escasez de hierba, hay escasez de agua, pero la responsabilidad del pastor es dirigir ese rebaño hacia lugares de delicados pastos. Y esa es la función que tiene Jehová con nosotros como su pueblo, como sus hijos, como sus ovejas. Porque Jesús, he escuchado muchas veces, la gente conoce este salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero realmente lo estamos aplicando a nuestras vidas o simplemente lo decimos por decirlo. Tenemos que tener en cuenta, amado, que la palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumple en su cabalidad. Jesús. Eso es un gran amén. Así que es interesante porque aunque estaremos dirigiendo esta parábola, ilustrando esta parábola a través de las metáforas, las enseñanzas que quiere transmitir, también estaremos hablando de quién es este buen pastor. Claro está que este buen pastor es Jehová y hace semejanza a Jesús. Y dentro de este escenario de Jesús, el capítulo que estuve leyendo como introducción de que en el mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar porque Él ha vencido al mundo, se encuentra en Juan 16:33. Más quiero hacer énfasis en un versículo que se encuentra en Juan 14 porque los teólogos hacen referencia a que todo este contenido que se encuentra de lo que estamos discutiendo en Juan está sucediendo en un mismo escenario. Y dentro de ese mismo escenario ocurre lo siguiente, que Jesús empieza a hablarle a sus discípulos. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, lo interesante es que esto se encuentra en el versículo 6, más él empieza narrando en el versículo 1 lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Cabe destacar que en el escenario que se encontraba Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que habían de enfrentar, pues Jesús iba a proceder a lo que era la crucifixión, y en medio de esa crucifixión él estaba preparando a su redil para que pudieran confiar en él en medio del proceso que iba a estar pasando. Pero lo interesante es que por más que Jesús les exhortara, no dejaba ni exentaba de ser un proceso totalmente difícil. Y en medio de ese escenario es en el cual me quiero basar. El proceso era difícil, pero las exhortaciones de las palabras de Jesús era para que no se turbara vuestro corazón. Y en medio de este escenario quiero profundizar en el capítulo que leímos del Salmo 23 acerca de la oveja y el buen pastor, porque hay algo que me llama la atención en medio de este escenario, mientras habla que en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay algo que me llama la atención de la versión Peshitta en estos primeros versículos, porque narra el contexto desde una perspectiva en la que Él me hará morar hacia aguas tranquilas y me conducirá, y Él restaurará mi alma por sendas de justicias
me conducirá por amor a su nombre, en la cual encierra en un paréntesis que Jehová de esta manera me ha de pastorear. Vamos a recapitular que hablamos al principio que la función del pastor primordial, una de sus funciones primordiales es establecerle esta comida a las ovejas que dependen de él. Pero en este escenario en el que el salmista está hablando y diciendo: Jehová me va a pastorear y en praderas de abundancia me hará morar, en el versículo 4 empieza a relatar que él se empieza a encontrar en un valle que es de sombra de muerte. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Sabes por qué, Alex? Porque en medio de este escenario quiero traer dos incógnitas que se empiezan a levantar cuando empezamos a vivir esto. Y es que en medio del valle de sombra y de muerte me hace entender que esta oveja, primero que nada, no era una oveja que estaba descarriada. ¿Por qué? Porque cuando leemos más adelante menciona que tú estarás ahí y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por ende, es interesante ver que el escenario en el cual está atravesando esta oveja es un valle de sombra de muerte, pero la misma está siendo dirigida por el pastor. Y lo segundo que quiero hablar acerca de esto es que siendo el pastor quien está encargado de brindarle un alimento a las ovejas, este se encuentra atravesando un valle de sombra y de muerte, por lo cual habla lo siguiente: es en los valles, Alex, es en estas praderas de abundancia y aguas tranquilas en la cual la oveja se alimenta. Por lo cual, cuando esta oveja está atravesando este proceso, se levantan dos incógnitas. No tengo de qué abastecerme porque el lugar que estoy transcurriendo es de muerte. Pero el detalle de eso no es el ambiente en el cual estoy atravesando. Lo interesante y la incógnita que se ha de levantar es que en vez de yo extraviarme, fue el pastor que me está dirigiendo. Y muchas veces, Alex, pasamos por estos escenarios que no entendemos por qué nos adentramos en un valle de sombra y de muerte, pero es en estos procesos en la cual a veces Dios nos adentra. Y entonces en esa condición se levanta muchas incógnitas, y dentro de esas incógnitas estaré hablando de tres fuentes fundamentales la cual utiliza el enemigo para atacar nuestro corazón. Y habla de lo siguiente: imagínese el panorama en la cual esta oveja se encuentra atravesando un valle de sombra y de muerte, la cual es en el valle que usualmente ella se alimenta. Y en medio de esto, de este tormento que está atravesando, lo primero que utiliza el enemigo para atacarte es atacar tu enfoque. Utilizamos lo que fue el contexto de Juan 14:6 para referirnos a que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero en medio del valle de sombra y de muerte que estamos atravesando, lo primero que el enemigo utiliza para hacernos cuestionar de lo que estamos pasando es nuestro enfoque. Y el enfoque hace referencia al lugar en el que transcurrimos. El lugar en el que transcurrimos hace referencia al enfoque que tenemos para ser dirigidos, pero el enemigo lo primero que utiliza para atacarnos a través de lo que estamos atravesando es, número uno, nuestro enfoque. El enfoque no puede ser en las tinieblas que nos rodean, sino en la luz que nos direcciona. Y me llama la atención porque en medio del escenario del valle de sombra de muerte, estas dos características que se hablan del ambiente que la oveja está atravesando, dice que Jesús se encuentra en el escenario. En el versículo 4
que habla, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. A la misma manera que nos encontramos atravesando este valle que es de sombra, es de muerte, también habla que el pastor se encuentra en este escenario. ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque en medio del escenario, Jesús habla de sí mismo diciendo: yo soy la luz del mundo. Y en medio de este escenario, la luz contrarresta lo que es las tinieblas, valle de sombra. Pero en el escenario de muerte, Él sigue estableciendo lo siguiente: yo soy la vida. Así que en medio del valle de sombra y de muerte que muchas veces nos encontramos atravesando, es Jesús la razón que nos ha de direccionar para que podamos vencer la luz con hacia las tinieblas y podamos vencer la muerte con su vida, que es nuestra verdad. Pero Alex, quisiera que me pudieras profundizar un poco acerca de este valle de sombra de muerte que en muchas ocasiones atravesamos, pero en algo podemos confiar. Amén. Cuando miramos el pasaje en Salmo 23, dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo te pregunto en esta noche, ¿quién es tu pastor? ¿Dónde está puesta tu confianza? Hay 3 puntos que el salmista toca, y es que el Señor te va a proteger. El Señor te va a dar ese descanso que tú necesitas. También te va a guiar y también va a confortar tu alma. En otras palabras, cuando tenemos al Señor de nuestro lado, lo tenemos todo, porque Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en las peores circunstancias. Como decía mi hermano Jesús, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y esa es la convicción que debemos de tener como iglesia. Esa es la convicción que debemos de tener como siervos, como siervas de Dios, como ovejas del rebaño. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Se va a levantar situaciones adversas, se van a levantar, amén, vientos contrarios, van a venir situaciones difíciles. Quizá la enfermedad va a tocar a la puerta, a lo mejor una situación personal, familiar, matrimonial, diferentes situaciones se levantan. Pero como decía mi hermano Jesús, no podemos perder el enfoque. Nuestro enfoque debe estar siempre en Cristo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. En otras palabras, cuando nosotros mantenemos el enfoque, no nos vamos a enfocar en los valles de sombra y de muerte que nos rodean, sino que vamos a estar enfocados en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a caminar en medio de ese valle de sombra y de muerte, pero vamos a caminar tomados de la mano del Señor hacia el lugar que el Señor nos quiere dirigir. Porque una vez nosotros llegamos a Cristo, ya yo no vivo, ya Jesús no vive, vive Cristo en nosotros. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando perdemos el enfoque, sucede algo que le sucedió a nuestro hermano apóstol Pedro, que cuando se desenfocó de Jesús, enseguida comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse y tuvo que clamar y decir: sálvame, maestro, porque perezco. ¿Qué te quiero decir? Que cuando perdemos el enfoque, comenzamos a hundirnos. Porque ya no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios. Dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dependemos del buen pastor. Como dice Juan capítulo 10, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es. También la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En otras palabras, el Señor nos dará esa paz, el Señor nos dará esa fortaleza, el Señor nos dará ese descanso, el Señor dará esa provisión que necesitamos, el Señor nos dará todo. Por eso el salmista estaba convencido y decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada nos va a faltar
cuando tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado. ¿De qué tú tienes falta, amigo y hermano que me escuchas? Quizás has tenido problemas, quizás has pasado por diferentes situaciones y has tratado de resolverlo con tus propias manos. ¿Sabes qué? Es momento de dejar esas cargas y esos problemas en las manos del Señor y dejar que el Señor de Señores, el Rey de Reyes, sea el pastor de tu vida, el que guíe tus pasos, el que te lleve a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, el que pastoree tu alma, el que te guíe por sendas de justicia, que tú tengas la convicción y puedas decir juntamente con nosotros: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego dice algo muy interesante, Jesús: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es. Porque, amado, la vara es para ahuyentar los depredadores. Cuando viene un depredador a atacar a la oveja, el pastor está ahí, presto y disponible a defender a su oveja. Pero el callado es para cuando la oveja quiere salirse del camino, es para cuando la oveja quiere, ¿verdad?, deslizarse un poco, salirse fuera de la vista del pastor. Ahí el pastor utiliza el callado y le da un jaloncito. ¿Para qué? Porque acuérdese que hablamos primero que la oveja no tiene dirección propia. La oveja depende de un pastor que la pastoree, que la cuide, que la vigile, que la lleve a buscar agua, que la lleve a buscar pasto. Esa es la función de un pastor. Y ¿sabe algo que me llama la atención, Jesús? Que el pastor muchas veces tiene que dejar su propia familia, sus hijos, su familia, para caminar por largos trayectos durante muchos días. A veces duerme juntamente con las ovejas para buscar pasto fresco para nutrir esas ovejas. En otras palabras, la responsabilidad del pastor es grande. La responsabilidad que tiene Dios con nosotros es grande, porque desde el principio Él nos amó y envió lo más preciado, su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no quiere que ninguno se pierda, Jesús. Eso es. Él solamente quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Él quiere ser nuestro pastor. Eso es. Es algo bien importante lo que estamos hablando. Y quiero empezar a materializar lo que es la interpretación, la conexión a lo que refleja este pasaje que estamos hablando. Porque hablamos de que David empieza a hablar y dice, número 1, Jehová me pastoreará y nada me ha de faltar. En el medio de este escenario, Él le va a brindar agua y le va a brindar alimento. Ahora bien, Jehová es el pastor. Nosotros somos las ovejas. Y el alimento representa la fuente de su palabra que nos sacia y nos direcciona. Puede representar lo que son las promesas, lo que nos dan aliento, confianza, a perseverar en medio del escenario que estamos viviendo. Pero en medio de esta reflexión que él dice que me va a pastorear y nada me va a faltar, versículo número 4, empieza a enfrentar un valle que es de sombra y de muerte. Y aunque en medio de este escenario se encuentra la vida para contrarrestar la muerte y se encuentra lo que es se encuentra la luz para contrarrestar las tinieblas, hay algo que en este escenario de valle de sombra que enfrenta la oveja, el enemigo utiliza para tratar de desviarnos del propósito por el cual Dios nos ha llamado. Ahora, para poder empezar a entender este panorama, póngale nombre a lo que son esas promesas, esas palabras, las cuales Dios ha hablado sobre su vida. Y en medio de ese escenario en el cual Dios le ha hablado, empieza a vivir un valle que es de sombra
de muerte. Es los típicos ejemplos, Alex, en el cual las personas reciben una palabra de sanidad, pero el panorama médico empieza a empeorar. Es el típico ejemplo en el cual Dios te habla de que te va a bendecir financieramente, pero estamos pasando una brecha económica, la cual nos aterra. Son estos ejemplos en los cuales recibimos una palabra, pero lo siguiente que empezamos a experimentar es un valle que parece ser de sombra y de muerte. Y aunque la palabra establece que Dios estará ahí para brindarnos luz y brindarnos vida, aparente ser que no está. Y lo interesante que Él dándonos la palabra fue aquel quien nos direccionó para ser procesados. Por eso la incógnita de la cual empezamos a hablar es cómo es posible que Dios dándome una palabra, brindándome una promesa de algo que yo he de alcanzar, yo empiece a experimentar un valle de sombra, de muerte, que no lo entiendo porque no va alineado a lo que Dios me habló. Pero lo interesante y lo que me llama la atención es que fue Él quien me llevó atravesar ese desierto. Y aquí es donde se empiezan a crear tantas preguntas sin respuesta. Empiezan a crearse este escenario en la mente que empieza a funcionar como un campo de batalla mental. Y este es el escenario el cual trata de utilizar el enemigo para aterrarnos. ¿Sabes por qué? Porque en medio de que él ataque tu enfoque, se dirige a tu convicción para poder cambiar la perspectiva de aquel que te llamó. En medio de ese escenario es en el cual estoy hablando cuando Jesús empieza a hablarles de que van a atravesar un proceso que va a ser difícil, pero les exhorta unas palabras de que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y todas estas cosas que yo les digo a ustedes es para que no se amedrente ni se empiece a turbar su corazón. Ahora, una vez tenemos en clara perspectiva que recibimos palabra del Señor, tenemos promesas del cielo, empezamos a atravesar este valle de sombra y de muerte, y en medio del escenario que Él nos direcciona, lo interesante es que Él nos direcciona con vara y con callado, mas sin embargo no entendemos por qué Él hace lo que hace. Porque una de las funciones del pastor es que en la expresión de él dirigir al pueblo, que todo, la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Nosotros como pueblo, vamos a hablar claro, en muchas ocasiones no entendemos por qué tenemos que atravesar procesos y desiertos que aparentan ser el valle de sombra y de muerte. En un escenario la cual yo porto una palabra, porque esto es lo que empieza a suceder con la oveja. La oveja es pastoreada para poder recibir alimento, bendición y nutrición. Pero luego que pasa ese transcurso en un medio de valle de sombra y de muerte, lo que le resta es abastecerse de lo que ya había consumido. Porque en medio del valle de sombra y de muerte, ¿sabes cuál es el problema, Alex? El problema es que no es que atravesemos un valle que es de sombra y de muerte externo. El problema es cuando ese valle de sombra y de muerte se transmite internamente. O sea, porque ha de ser la verdad nuestra de que nosotros somos los que hemos de transmitir esa luz a través de Cristo. Pero el problema es cuando esa tiniebla empieza a adentrarse adentro. ¿Y sabes por qué sucede? Porque muchas veces buscamos nutrirnos de cosas que no nos alimentan, que no nos sacian, que nos boicotean del propósito. Y en medio de ese escenario, en vez de la oveja alimentarse e intoxicarse de ese valle que es de sombra en condición de muerte, esa oveja tiene que abastecerse de lo que comió y de lo que recibió en medio de ese escenario de lugares de delicados pastos, en la cual se abasteció de alimento y se abasteció de agua. Ahora bien, hemos materializado toda esta idea de quién es el pastor, la oveja y el ambiente en el cual nos encontramos, y enfaticé lo siguiente: el enemigo busca atacar tu enfoque para cambiar tu convicción de aquel del que te llamó. Entonces,
En medio del proceso que atravesamos y no entendemos por qué yo tengo que estar viviendo una brecha económica cuando yo porto una palabra, se empiezan a levantar ciertas incógnitas de por qué el Padre permite que yo atraviese un desierto que no va acorde a lo que me llamó. Y esto me hace referencia a algo que habló Jesús. Jesús hablaba en cierta ocasión y decía, en el mundo tendremos aflicciones, mas hay una coma, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esto habla lo siguiente: en el mundo tendremos aflicciones, paréntesis. Esto habla de una realidad, porque la realidad que hemos de atravesar puede ser que nos amedrente, pero hay una coma, porque el verso no termina en esa condición, dice, pero confiad. Y aquí es donde está el detalle, porque si hay algo en la cual establecimos el tema basado en lo que estamos hablando del Salmo 23, es creyendo en todo tiempo. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo, paréntesis, nuestra verdad. Pero en medio de ese escenario, ¿qué quieres decir con esto, Jesús? Pues estoy tratando de decir que en esa condición que a veces que nos encontramos atravesando, Alex, de un proceso que no va acorde a lo que Dios me habló, en vez de yo entender lo que estoy atravesando, la exhortación de Dios es que yo confíe. Y eso es algo que muchas veces nos turba, porque el no entender lo que estamos atravesando nos desespera. Empezamos empiezan a fluir ciertas emociones, ciertos sentimientos, coraje, desespero. Pero es interesante porque Pablo empieza a hablar de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu trascienden más allá de un escenario de victoria, en la cual en todo tiempo estamos en victoria, sino trasciende a un escenario de procesos. Y en medio de ese escenario, Alex, que estamos profundizando en el valle de sombra y de muerte, quisiera que pudieras compartirnos ciertas exhortaciones cuando atravesamos este escenario. Verdaderamente, ¿verdad? Cuando miramos este pasaje que nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré. En otras palabras, el Señor siempre estará con nosotros, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque llega el momento cuando estamos en medio del proceso, cuando estamos en medio de la crisis, cuando estamos en medio del momento duro, que nos cansamos, nos fatigamos, nos desesperamos. Muchas veces hasta le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Para qué? No te siento, Señor. Pero el Señor ha prometido, y su palabra es clara y dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es. Esto se trata de fe, amado hermano. Acuérdese que andamos por fe y no por vista. No tenemos que sentir algo para confiar y creer que Dios está con nosotros. Verdaderamente tenemos que simplemente confiar, dejar que el Señor sea nuestro guía. Esto me llama la atención, ¿verdad? Porque me acuerda cuando Moisés llevaba al pueblo guiándolo por el desierto. En una ocasión ellos tenían el mar rojo de frente y tenían al faraón detrás. Eso es. ¿Qué sucedió en esos momentos? Ellos comenzaron a clamar. Porque muchas veces cuando estamos en el momento difícil es cuando clamamos a Dios. Eso es. Pero ¿qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. En otras palabras, aunque tú no estés viendo nada, aunque el escenario sea contrario, aunque la situación sea difícil, aunque te encuentres en valle de sombra y de muerte,
dependes totalmente del Señor. Tu confianza debe estar siempre puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es momento de desenfocarte, no es momento de amedrentarte, no es momento de atribularte, es momento de caminar conforme al propósito de Dios, porque ¿sabes qué? El Rey de Reyes va delante de ti abriendo el camino. El Rey de Reyes va delante de ti venciendo a los adversarios. Eso es. Y ¿sabes qué? Que cuando comenzamos a estudiar, tenemos que pasar por unas pruebas para subir de nivel. Pero si no pasamos esas pruebas, nos vamos a quedar en el mismo lado. Las pruebas son necesarias. Muchas veces el Señor permite pruebas en nuestra vida para probar nuestra fe. Como yo siempre digo, Jesús, las pruebas no son para matarnos. Las pruebas son temporeras. Vamos, eso es. Las pruebas son pasajeras. En nombre de Jesús. Porque viene un peso de gloria mayor. Porque luego de ese proceso verás la mano de Dios obrando a tu favor. Acuérdese de Job. Eso es. Job hacía sacrificios. Job era íntegro, pero tuvo que ser procesado. Tuvo que ser procesado. ¿Y de qué manera Job fue procesado? Perdió sus ganados, perdió sus hijos, lo perdió todo. Una enfermedad tocó a su vida. Su esposa le reclamaba. Mas sin embargo, Job se mantuvo firme. Job se mantuvo en integridad. Eso es. Él no renegó en contra de Dios. Porque al final del camino, él vio la manifestación de Dios en su vida. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo vamos a ver a Dios obrar si no pasamos por medio del valle de sombra y de muerte? ¿Cómo vamos a ver que Dios es real si no pasamos por los procesos? Por eso es necesario, amado hermano, entender que tienes que dejar que el Señor sea tu guía, que tienes que dejar que el Rey de Reyes sea tu pastor, porque cuando tú lo tienes a Él, nada te va a faltar. Jesús, y esto me llama la atención, porque cuando dice nada, aleluya, vienen las cosas buenas, pero también vienen las menos buenas, porque vienen los procesos, vienen las luchas, vienen las crisis, vienen los momentos de dificultad, vienen los momentos de regocijo, vienen los momentos de bonanza, vienen los tiempos de refrigerio. Pero en todos ellos, ahí está el Señor. My God. Aleluya. En todos los momentos de nuestra vida, el Señor va a estar con nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Eso es. Lo que sucede, Jesús, que a veces nosotros lo abandonamos a Él. Porque como tú dijiste al principio, nos enfocamos en el valle de sombra y de muerte y nos desenfocamos de la luz. Vamos. Nos desenfocamos de ese camino. Nos desenfocamos de la guianza del pastor. Y cuando nos desenfocamos de la guianza del pastor, ¿sabe lo que sucede, hermano y amigo que me escucha? Corremos peligro. Cuando no tenemos a Cristo de nuestro lado, corremos peligro. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros nos desenfocamos y nos alejamos de Dios, el enemigo toma ventaja. ¿Y sabe cuál es el plan del enemigo? Él vino a robar, matar y destruir. Él vino a robarte la paz. Él vino a destruir tu familia. Él vino a matarte la promesa que Dios puso. Él vino a matar esa palabra que ha sido depositada en tu corazón. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que caminar conforme al propósito de Dios y bajo la guianza del buen pastor que dio su vida por nosotros. Amén. Hay algo determinante en medio del valle que es de sombra y de muerte, que va a demostrar el rumbo que has de trazar para poder vencer tal obstáculo. Ahora bien, así como puedes vencer tal obstáculo si te dejas guiar por el pastor, también puedes vivir en un estado de estancamiento si decides alejarte del camino, si decides alejarte de él. Y en medio de esa premisa quiero establecer lo siguiente.
la razón del valle de sombra y de muerte nunca constó de lo que era la sombra y de lo que era la muerte. ¿Sabes por qué? Porque lo que quería demostrar el escenario del proceso que tú estás atravesando es poder exponer lo que está dentro de tu corazón, ya que la idea del enemigo es alejarte de aquel que te direcciona, al quitarte el enfoque, hacerte cuestionar de tu convicción y de la misma manera hacerte dudar del que te llamó. Así en medio de este escenario se expone lo que está adentro. Por ende, el escenario del proceso nunca constó de la muerte ni de la sombra, sino de transmitir lo que tú portas adentro. Ahora bien, en medio de este escenario hay algo que hace la oveja, aunque está siendo digerida por lo que él consumió en los verdes pastos y las aguas, junto a las aguas de reposo que los nutrió. O sea, esta palabra, hay ocasiones que en medio de este escenario estamos falta de cierta exhortación del maestro. Es en medio de ese escenario que aunque portamos una palabra, necesitamos ser alimentados, necesitamos ser redirigidos, necesitamos una palabra y un abrazo de aliento que nos fortalezcan en medio del valle de sombra y de muerte. Y en medio de este escenario sé que el Señor está en medio de esta conversación porque precisamente iba a hablar de cierto animal el cual David a la misma vez hace mención en otros salmos, y es de este ciervo, sinónimo del venado. Y este venado, ¿por qué lo menciono en un escenario de la oveja? Porque el venado, así como tiene este famoso pasaje que dice, así como el ciervo, o sea, el venado brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En medio de este escenario, el ciervo, al igual que la oveja, es un mamífero que es rumiante, lo cual significa que se alimentan de vegetales y que tiene la capacidad de tener largos periodos sin beber agua. Por ende, a través de estas características que tiene la oveja, como lo tiene el venado, o sea, el ciervo, este tiene la capacidad para sobrevivir en entornos áridos. Ahora bien, cuando se encuentra atravesando estos escenarios áridos, hay algo que me llama la atención certeramente. ¿Sabes cómo él logra su supervivencia a través de este escenario que encuentra atravesando? Es a través de su dieta, porque constaba de consumir esas plantas con alto contenido de humedad que le daban alimento y le daba así tanto de comer como de beber, y a la misma vez consta de su comportamiento. O sea, la razón del ciervo, del venado, para poder sobrevivir en medio de este escenario árido es su capacidad de manejar su dieta, que es los verdes pastos que había, o sea, de la cual se había alimentado para abastecerse en medio del proceso, pero sobre todo su comportamiento. ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque hace unos momentos atrás hablaste de el pueblo de Israel cuando empezaron a clamar, pero Dios le decía, ¿por qué clamas a mí? Dile que marchen. Y en medio de este escenario que se encuentra el venado, para él sobrevivir tiene que abastecerse de su dieta, pero sobre todo tiene que marchar. Y en medio del comportamiento, él dice este salmo que el siervo brama, y bramar viene de gemir, y el gemir hace identificación de clamar. Pero el siervo, en la condición de sequía que se encuentra, que tiene necesidad de sed, o sea, del Dios vivo, en medio de este escenario que este siervo se encuentra atravesando este proceso, él no solamente clama, él acciona. Y es bien interesante porque cuando estamos atravesando nuestros procesos, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a profetizar nosotros mismos las palabras que Dios nos ha hablado. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y aunque yo esté pasando este valle de sombra y de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. No temeré.
Más, en medio de este escenario tenemos que profetizarnos palabras, las palabras proféticas que Dios ha declarado sobre nuestra vida para poder sobrevivir en medio de este proceso. Pero sobre todo, a la vez que hay que clamar, hay que accionar. Y en medio de esa accionar, la fe y obras es la vida. Ahora bien, en medio de que el siervo empieza a clamar, ¿sabes qué sucede? Demuestra su estado de vulnerabilidad, porque está demostrando que está en necesidad de agua. Y en medio de este escenario de necesidad de agua hay algo que sucede. El siervo empieza a emanar un sudor por el desespero, la condición en la que él se encuentra, pero esto realiza lo siguiente. Es que en la condición que el siervo, el venado, empieza a sudar, a emanar este sudor que transmite cierto olor, esto llama la atención de los roedores. Y en medio del escenario del cual el siervo está clamando por agua, tiene no solamente uno, dos problemas. Está necesitado de agua, pero también tiene roedores que lo persiguen. Ahora, yo no sé en qué momento tú te has encontrado que estás atravesando este proceso, y quiero ser empático, que te encuentras atravesando este desierto y en medio de este desierto estás carente de una palabra de Dios, pero en medio de esa palabra de Dios tienes roedores que te persiguen para tratar de cancelar el propósito que Dios tiene para tu vida. Esos roedores, David empieza a hacer mención de ellos y dice que en medio de que lo llaman, el Señor adereza mesa en presencia de sus angustiadores. Y quiero aprovechar este momento para que en medio de esas angustias, las cuales hablaba David, puedas transmitirlo a tu realidad y tú mismo le pongas nombre. Muchas veces en medio de este escenario que atravesamos nos encontramos con ciertas ansiedades, nos encontramos con ciertas depresiones, nos encontramos con ciertas dudas incógnitas que tratan de amedrentarnos, pero hay algo que hace Jesús. Él adereza mesa en presencia de esa condición que te quiere atacar, que te quiere consumir. Por ende, el que me libre del valle de sombra y de muerte, así como dice la canción, hermoso es cada momento, pero dice, tú me viste en mi tormenta y me libraste de ella. A mí me llama la atención porque cabe destacar que este escenario en el cual tú me libraste de la prueba no habla de que Dios te saca del proceso, sino que te ayuda a atravesar el mismo. Y en medio de ese escenario de lograr atravesar el mismo, se encuentra el siervo en un estado de vulnerabilidad. Ahora bien, para ir concluyendo y cerrando esta sección, quiero establecer lo siguiente. Mientras el siervo va en busca de esa agua, de esa presencia, de esa palabra, se encuentra al igual roedores que lo persiguen. Y la única manera de solucionar una y ambos problemas es sumergiéndose en las aguas. Sumergiéndose en las aguas. Porque a la vez que se sumerge, se nutre, pero cancela este rastro que le permite a los roedores seguirlo. Y esto hace mención de lo siguiente. Tú que te encuentras atravesando tu valle de sombra y de muerte. Esas cosas que te amedrentan por las noches y tratan de atacarte mientras descansas, mientras estás en el día, en el cotidiano, y vienen estas angustias a tu vida para tratar de quitarte del camino y alejarte de los propósitos del Señor, o tratan de hacerte dudar de las palabras y las promesas que Dios ha hablado sobre tu vida. Hay algo que tú puedes hacer y es sumergirte en su presencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando te sumerges en su presencia te abasteces, pero ya no reflejas condición de miedo, reflejas a Cristo. Porque cuando te sumerges, el roedor ahora hace lo siguiente: en vez de verte a ti, lo ve a él. Y en medio de esa condición
se puede transmitir como la santidad. Es algo que repele al enemigo, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora bien, quiero, antes de terminar, para poder orar y despedirnos, el texto termina de la siguiente manera. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y usted tiene que saber lo siguiente: en medio de los valles, en medio del valle de verdes pastos, Jesús estuvo ahí. Ahora, en medio del proceso que te encuentras atravesando, Él sigue estando ahí. Y el hecho que haga silencio, o sea, haciendo referencia a que muchas veces tenemos preguntas e incógnitas que no tienen respuestas y Él no las responda, no significa que el bien y la misericordia están para sustentarte. ¿Sabes por qué? Porque había una exhortación que hacía el salmista en esa aseveración, un versículo antes. Por senda de justicia me guiará por amor de su nombre. Y hay algo que establece la palabra: el amor echa fuera todo el temor. Y ese temor hace referencia a limitaciones que no nos permiten avanzar. Y en el escenario que hablaba el hermano Alex del pueblo de Israel que marchaba, demostraba lo siguiente. Ellos, en la condición que se encontraban frente a este mar, ellos tenían miedo de los egipcios que se encontraban atrás. Y los egipcios se traduce a limitaciones. Y muchas veces son las mismas limitaciones que nos amedrentan y no nos dejan avanzar. Es el miedo. Yo he aprendido algo, Alex, que no es malo tener miedo. Malo es que el miedo te tenga a ti, porque claramente nosotros vamos a pasar por ciertas reacciones que nos pueden hacer temblar, nos pueden hacer en medio del terremoto que estamos viviendo, tambalearnos, pero nuestra convicción debe ser la roca. En medio del escenario de estas limitaciones que tratan de atacar tu vida, Dios debe ser más grande. Y en medio de todo este escenario hay algo que tú tienes que entender. Hay gente, en medio de nosotros siempre se van a encontrar tres tipos de personas: los que están adentrándose a un proceso, los que están pasando en medio del proceso, o sea, este gran terremoto, y los que están saliendo del mismo. Pero hay algo que el Señor quiere dejarte saber en esta hora: que en medio de ese adentramiento, el Señor está presente. En medio del gran terremoto, el Señor está ahí contigo. Y en medio de esa salida que te va a libertar del proceso, Él se encuentra ahí. Y en medio de todo ese escenario, ¿sabes lo que hará el Señor que estás atravesando? Él te va a ungir la cabeza con aceite y tu copa estará rebosando. Alex, para culminar, si puedes en este énfasis aclarecer lo que se refiere a este escenario de que su copa rebosa cuando el aceite es vertido sobre él. Amén. Cuando habla, ¿verdad?, de unges mi cabeza con aceite, el pastor ungía la oveja para que los pequeños animalitos no la molestaran. En otras palabras, el pastor protegía a la oveja de tal manera que no quería que ni los insectos se le pegaran. También nos dice que, gloria al Señor, que mi copa está rebosando. Cuando en los tiempos antiguos usted visitaba a alguien y le llenaban la copa a mitad, te hacían sentir de que tú no eras bienvenido a ese lugar, que te tenías que ir. Pero cuando la copa estaba rebosando, significaba que la presencia de esa persona en ese lugar era una presencia grata. En otras palabras, donde dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y luego dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando nosotros dejamos que el Rey de Reyes y Señor de Señores
sea nuestro pastor, sea nuestro guía, sea nuestro Abba Padre, sea el todo en nosotros, Él nunca se va a apartar de nosotros. Eso es. Cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Señor, Él unge nuestra cabeza. Eso es. Él nos lleva a lugares de delicados pastos. Él nos lleva junto a aguas de reposo. Aunque estemos pasando por valle de sombra y de muerte, no tendremos temor. Porque la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aleluya. Eso es. ¿Qué te quiero decir, amado hermano? Que tienes que permitirle al Señor que sea el guía de tu vida. Amén. Y si en esta noche tú quieres que el Señor sea el guía de tu vida, yo te invito a que tú abras tu corazón y que le permitas entrar. Porque la Biblia dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y le deja entrar, Él entra y cena contigo. Así que vamos a hacer la oración de fe. Y luego dejamos a nuestro hermano Jesús que nos dirija en la oración final. Amén. Si usted necesita a Cristo en esta noche, Eso es. simplemente, amén. Si usted quiere que el pastor de pastores, Jehová de los ejércitos, dirija su vida, su familia, su casa, simplemente en señal de fe, repita con cada uno de nosotros esta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón porque sé que te he fallado. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Hoy yo te reconozco en mi vida como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Ayúdame a caminar en fe y en obediencia a tus sagradas escrituras. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, nos escribe por ahí, repetir la oración para mantenernos en nuestras oraciones personales. Así que vamos a pasar con mi hermano Jesús, que nos despida en oración. Y si hay alguna petición, ¿verdad?, que ore por la misma. Amén. En medio de este escenario podrá pensar que siendo la oveja dirigida por un pastor no hace referencia a gente que tal vez no ha aceptado al Señor como su único y exclusivo Salvador, pero déjeme decirle que en medio de un escenario en el que Jesús se encontraba, vio una gran multitud, y en medio de ese escenario dice la palabra que tuvo gran compasión porque las vio como ovejas sin pastor. ¿Y sabe lo que hizo Jesús en medio de ese escenario? Empezó a alimentarlas con una palabra de fe. Así que queremos orar para cerrar lo que es esta transmisión, y le damos las gracias a todos los radio oyentes que estuvieron conectados con nosotros, porque sé que este mensaje era para alguien, y les damos las gracias a Dios y a todo el equipo de la emisora que hicieron esto posible para que pudiéramos transmitir esta verdad del Evangelio. Así que oremos. Padre, te doy las gracias por este tiempo hermoso, porque en medio de las grandes adversidades, pruebas, es necesario elevar una exhortación de adoración, y que podamos cada vez, aunque no entendamos el escenario que andamos viviendo, la cual tú has permitido, entendamos que no hay nada que tú has hecho para hacernos daño, sino para edificarnos y hacernos más fuertes, fortalecernos en medio de la debilidad del escenario que afrontamos. Que la situación que estamos atravesando, Padre, expresa nuestra vulnerabilidad, nuestra condición interna, y aunque el enemigo se quiera aprovechar de la adversidad para amedrentarnos, que nosotros que pueda ser como ríos de agua viva, que en medio del escenario que tal vez estamos en sequía, faltas de una palabra o de aliento de vida, puedan saltar estos ríos que emanan de nuestro interior, que provienen de ti, para que podamos entender que tú nunca estarías en la capacidad de hacernos daño, porque tú buscas el bienestar de tu pueblo, tú buscas el bienestar de tus ovejas, tú buscas el bienestar de tu prado. Así que, Padre, yo te pido que nos hagas reflexionar en todas estas palabras que tú nos has
establecido desde el inicio, desde el comienzo, de que cada vez que venimos a un servicio, escuchamos una palabra, recibimos una profecía, una palabra profética, la podamos internalizar, porque ha de ser el sustento en medio del escenario que no entendemos, en medio de este escenario, Padre, que muchas veces lo que buscan es hacer cuestión de quién eres tú y por qué permites estas cosas, pero aquí habla más allá de que lo que se transmite adentro sea una paz en medio del valle de sombra de muerte, que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque yo no entienda, yo estoy en calma porque tú estás conmigo. Aunque yo no entienda y el escenario quiera amedrentar, el escenario en el cual estoy atravesando para hacerme dudar de ti, yo confío más en el Dios que me llamó y depositó una palabra de vida que en la realidad que me encuentro viviendo. Así que, Padre, yo te pido que le des fortaleza a cada una de las personas que se encuentran escuchando o escucharán este mensaje, porque dice tu palabra que no retorna atrás vacías y que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y que hace su asignación por la cual ha sido enviada. Te doy gracias, Padre, porque sé que había una persona, Padre, una mujer que tú le querías hablar este mensaje y que querías recordarle específicamente, Espíritu de Dios, que tú estás ahí. Te andabas preguntando el escenario de si realmente Dios se encuentra en lo que estás viviendo, y déjame decirte que Dios está ahí. No entiendes lo que está pasando, pero es interesante porque Dios sigue estando ahí, y déjame decirte que podrá ser adverso, podrá ser difícil y no entiendes lo que estás pasando. Esa es tu realidad, pero la frase no termina. Pero confiad, porque Cristo ha vencido al mundo, y de esto se basa el mensaje, creyendo en todo tiempo. Te doy gracias, Padre, por esta bendición, esta oportunidad. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le damos las gracias a mi hermano Jesús. Amén. Por acompañarnos, por esa poderosa palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que la paz de Dios y el gozo del Espíritu Santo les acompañan hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga y será hasta el próximo programa.